Educación física, actividad de la semana 6. Carolina Kovac presentando esta actividad. Un saludo, maestra. La educación física como asignatura. El pensamiento principal. La frase se origina del latín orando est, ut sit mens sana in corpore sano, que se traduce como oremos por una mente sana en un cuerpo sano, y se encuadra dentro del contexto de la filosofía griega sobre el cultivo de la mente, el cuerpo y el alma para alcanzar el equilibrio. La educación física, ganando su espacio. Como antecedente, las primeras prácticas en la educación física orientada en un contexto social que le dieron ese carácter fueron el militar en 1940 y el deportivo en 1969. Para eso, el primer programa en educación física fue el psicomotriz en 1974, el orgánico funcional en 1988, el motriz de integración dinámica en 1993, el programa de educación básica en 2011, que es donde integró el dicho programa la educación física como una asignatura al igual que las demás materias. Ya en 2018 se instituyó el nuevo plan de programa de estudio aprendizaje, en donde no aparece en la educación física como una asignatura. Está considerada el área de desarrollo personal igual que artes, educación socioemocional. Hablando un poco acerca de los principales aspectos de la época aquí de la educación física en México, que fueron más marcantes, ¿no? No vamos a hablar desde un principio de cuando ya estaban dando las escuelas clases, antes que no era obligatorio, después que era obligatorio, por lo menos que tuviera la primaria y etcétera, ¿no? Pero sino cuando ya empezó a tener el peso de la educación física por el marco teórico de lo que sucedía en el mundo, ¿no? Si hacemos una reflexión, y ahora quiero parar de leer un poco para compartir lo que he aprendido durante esas lecturas de esas diversas semanas que hemos tenido. Si observamos un poquito, pues se trata básicamente de... El mundo repercutió mucho en todas las cuestiones culturales y educativas de México. Cuando hablamos 1940 y esa, pues por la guerra y la militarización, ¿no? Y ese poder que daba al Estado, pues veíamos esa militarización, ¿no? En el control de sociedad y también pues como una disciplina en los colegios y por eso se introdujo, ¿no? Entonces podemos observar esto, pero en México fue algo que se extendió hasta también la dictadura militar, ¿no? Y esa era la mecánica, la manera de gobernar y también la manera de educar. Entonces, la etapa militar en la educación, ¿no? Termina en los 70 y la educación física era un contenido único, lo que construye la gimnasia educativa, basada en una sistematización del tipo anatómico funcional cuyo objetivo era el desarrollo armónico del cuerpo. Posteriormente va a surgir la etapa pedagógica. No se trata solamente de cuerpo físico, ¿vale? 1970 a 1980, la educación física aparece como un medio de formación completo y global del individuo sobre los planos motores, afectivos y sociales, como consecuencia de las aportaciones de la psicología genética. Aparece otra tendencia de acción motriz construida a la psicomotricidad y con eso aparece la expresión corporal en oposición al cuerpo
racionalizado, mecánico, instrumentalizado y reglamentado por estructuras basadas en la medición. La expresión corporal proviene de la vivencia corporal, el desarrollo de la creatividad y de la pedagogía de la creación. Posteriormente, la etapa del tiempo libre de 1970 a 1990, cuando iba naciendo yo los 90 en Brasil. Bueno, la educación del ocio implica añadir una concientización social del tiempo libre. Aparecen las habilidades motrices básicas como continuación y alternativa, complemento de las deficiencias de la psicomotricidad producida en los programas. Más funcional y dinámica, esta tendencia se trata de dotar el individuo de un acervo motor que constituya el fundamento a partir del cual se pueda con posterioridad optimizar al máximo el potencial de cada individuo. Con esa evolución, ahora el marco del concepto actual, ¿no? La concepción actual impone un nuevo orden a los contenidos, integrados en el currículum con contenidos que están íntimamente ligados a los objetivos con un currículo abierto, contenidos agrupados en bloques o unidades atendiendo a tres tipos de aprendizaje: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Todos ellos colaboran a la igual medida que la adquisición de las capacidades señaladas, ¿no? De pues esos modelos de la asignatura. Cuando hablamos un poquito de legislación también, que es importante, pues vemos también el artículo 5, ¿no? Que tiene las disposiciones de la cultura general, ¿no? De cultura física y de deporte, que habla que es un medio fundamental para adquirir, transmitir, acrecentar la cultura física, ¿no? La cultura física, un conjunto de bienes como conocimientos, ideas, valores y elementos materiales que el hombre necesita y pues también expresa o requiere a través del movimiento y uso de su cuerpo. Y la actividad física pues justamente trabaja pues todos esos aspectos que son importantes para nuestro ser, ¿no? En el decreto de 2016 del artículo 3. Cuando interpretamos más a fondo ese artículo 3, ¿no? Básicamente va a la educación que se imparta en el país. Deberá incluir en sus planes de estudio la promoción de valores, el conocimiento de la historia, la geografía, la cultura y las lenguas originarias de nuestro país, así como la activación física, el deporte, las artes, en esencial la música, las diversas manifestaciones culturales, el respeto al medio ambiente, ¿no? Eso pues desde la Gaceta Parlamentaria, que es importante también mencionar. La Ley General de la Educación se encuentra pues ciertos artículos que me hicieron cabibles mencionar acá y esenciales. Bueno, fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte. Eso es primordial. Ahora, pues también, cuando vamos a comentar acá, los medios de la educación, ¿no? De comunicación, la investigación, pues todo ese método de trabajo, pues ya se llevó a cuenta, ¿no? Y obviamente teniendo ya un método de trabajo integral, ¿no? Que ya no piensa solamente como antes en la militarización de una estética y un mecanizado que ya está, sino que en otros aspectos del ser humano y también en el estilo de vida, es fomentar a los alumnos un estilo de vida sin sedentarismo y permitirles la expresión corporal y desarrollo social.
emocional también. El artículo 1 dice, la práctica de la educación física, la actividad física y el deporte es un derecho fundamental para todos. El artículo 4 defiende los programas de la educación física, la actividad física y el deporte deben ser parte de la vida de la persona, toda la vida. El artículo 7, pues justamente lo que mencioné, ¿no? Dar forma, ser correcto, ¿vale? El artículo 10, la protección y promoción de la integridad de los valores éticos en educación física. La actividad física es un deporte que debe ser, ¿no? Para todos, sin discriminación, una disciplina inclusiva. Y dos puntos que son claves en la actualidad. Uno, la educación física debe de permanecer como asignatura en el nuevo plan de estudios y programa de educación básica. Y también debe otorgar cuanto menos 3 clases a la semana de educación física, ya que la UNESCO, dentro de sus recomendaciones para un mejor desarrollo de los niños, mencionaba que es vital importancia que los alumnos puedan recibir 1 hora de educación física, ¿no? Haciendo un total de 5 horas a la semana. Entonces, 1 hora cada día. Recomiendo que también es lo que dice, pues hay Federación Internacional de Educación Física, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, pues mis conclusiones. Y qué bueno que ha evolucionado la educación física y la educación en general en México. No he estudiado en México, solo la universidad que estoy estudiando, pero se me hizo interesante ver esas cosas que a veces no pensamos, por lo menos como extranjero. Muchas gracias. Saludos, maestra. Hasta la próxima tarea.